Buenos días, soy José Antonio, Cuerpo, Mente, Mundo, un programa más desde Radio Buñol, de nuevo con vosotros. Bueno, pues hoy os voy a hablar del planeta Tierra. He puesto un título al programa, digamos un poco así, pues eso, un poco rimbombante, pero bueno, suena bien. Un planeta alucinante. Os voy a proponer un viaje por los paisajes, lugares, la desbordante naturaleza del planeta. Nuestro planeta, la Tierra, hasta donde sabemos, único en el universo, incluso en sus regiones más áridas hay plantas, animales, hay cosas muy fascinantes. En todo el Ecuador, donde el sol y la humedad son más abundantes, crecen los grandes bosques, las selvas. En estos lugares plantas y animales proliferan en tal número que aún quedan muchas especies por descubrir. En el Ecuador, plantas, insectos, aves, mamíferos, toda clase de animales y plantas, junto con el hombre, conviven en comunidades equilibradas y complejas. 2/3 del planeta están cubiertos por el agua. Aquí es donde surgió la vida. De aquí se extendió a toda la superficie, a ambos, incluso cotas más elevadas, como son, por ejemplo, las montañas. En este punto yo os diría, bienvenidos al planeta increíble. La ciencia nos ha permitido conocer el origen de la vida, cómo ha evolucionado, desde que se formó hace unos 4.500 millones de años. Pero siempre hay nuevos secretos por descubrir, aunque sí que podemos decir que conozcamos el planeta mejor que nunca. Hoy os invito a que me acompañéis en un viaje en este mundo en el que vivimos, para conocer sus impresionantes paisajes, sus maravillas geológicas, sus habitantes. Conectar con la gran biodiversidad biológica que tenemos en los distintos ecosistemas, con plantas, animales, rocas, en definitiva, la espectacular Tierra. Maravillarse de cómo se desarrolla la vida en ambientes extremos como por ejemplo la Antártida, en selvas amazónicas donde las condiciones son las más óptimas para ello, o simplemente en la peligrosa sabana africana. Descubrir la explicación científica de fenómenos meteorológicos como los tornados, huracanes, las auroras boreales, esas copiosas nevadas. Disfrutar de formas y colores en mares, océanos, arrecifes de coral, ríos. Explorar la geología. No solamente se trata de piedras, volcanes, terremotos, increíbles formaciones rocosas como la Ola en Arizona o el Gran Cañón del Colorado. Conocer alguna de las criaturas más asombrosas que comparten nuestro planeta, los grandes primates parecidos a nosotros, enormes felinos, poderosos, mortales, hasta los gigantes de los océanos como la ballena o el gran blanco. Comenzaremos en uno de los mundos más fantásticos. Hablaremos de la vida en la selva. Desde las copas de sus frondosos árboles hasta el nivel subterráneo más microscópico, los bosques tropicales, la selva, esconden un complejo y rico ecosistema. Aunque representan solo el 2% de la superficie terrestre, constituyen el hogar de alrededor de la mitad de todas las especies conocidas de flora y de fauna. Con un clima húmedo y cálido, las plantas crecen, florecen y dan fruto todo el año. Todo esto permite que los árboles alcancen grandes alturas, que sus copas se entrelacen para formar un extenso dosel de unos 45 metros por encima del suelo. Unos pocos árboles, conocidos como emergentes, sobresalen en este toldo vegetal. Incluso algunos llegan a alturas de 80 metros. Este toldo bloquea la mayor parte de la luz solar y por eso
el suelo es húmedo, umbrío. Como normalmente suponemos, no es cierto del todo y no es el hogar de coloridos pájaros y monos. Animales nuestros, ramas quebradas, tocones e incluso árboles son el alimento de millones de insectos, gusanos y hongos. Junto con las bacterias, estos se encargan de descomponer la materia orgánica y liberar así los minerales y nutrientes de nuevo a la tierra, en un perpetuo ciclo de vida y muerte. Algo que no es tan conocido, pero que se produce de forma tan continua que el suelo es rico, muy rico en humus. El Amazonas baña a 9 países, alberga casi 400.000 millones de árboles. Su biodiversidad es increíble. Un solo árbol puede dar vida a más especies de hormigas que las que se encuentran en un país como España. También sabemos que el equilibrio de este entorno está directamente relacionado con la salud del planeta. Todos sus árboles liberan unos 20.000 millones de toneladas de agua en forma de vapor todos los días, lo que se traduce en lluvia. Por desgracia, la deforestación es una de las muchas amenazas a las que se enfrentan, con la consiguiente liberación de carbono en sus fuegos intencionados y la aceleración del calentamiento global. El majestuoso río serpenteante lleva su nido de vida desde el nacimiento hasta su desembocadura en el mar. Los ríos nacen en las montañas a partir de arroyos creados por las lluvias o de manantiales que provienen de corrientes subterráneas. Estos arroyos, conocidos como afluentes, fluyen con rapidez por valles en forma de V, por terrenos rocosos o precipicios formando valles en forma de V. Grandiosos cataratas donde la belleza y el sonido alcanzan un estadio de grandeza increíble. En el curso medio, muchos afluentes se reúnen para formar el río. Su corriente avanza a velocidad media por la llanura. Cuando encuentra terreno más duro o rocoso, rodea una zona formando lo que se llaman meandros. Vemos rodeados por el río y hacen así como si fuera un oasis de vida. Cuando llega a su última etapa o curso bajo, el río avanza lento, depositando arenas y gravas para terminar en la desembocadura, donde se extiende fundiéndose con el océano. Forman lo que se conoce como un delta, donde aves, crustáceos, insectos y todo tipo de formas de vida conviven en un ecosistema increíble. Todo esto es uno de los ecosistemas más ricos y donde podemos disfrutar más de la vida en todas sus formas. Ahora vamos a hablar del otro extremo, los desiertos. Algo muy curioso. Lo que a primera vista puede parecer un terreno yermo y sin vida, está en realidad rebosante de vida. Los desiertos cubren la 1/5 parte de la superficie terrestre y son lugares fascinantes. Por ejemplo, el desierto de Namib, que se extiende a lo largo de la costa de Namibia, es el más antiguo del mundo, se cifra en 1 millón de años, que lleva como desierto, es decir, totalmente seco. Llega hasta el mar a lo largo de la costa de los Esqueletos, que recibe el nombre de los barcos naufragados que hay en sus orillas. Al sur está el Parque Nacional de Sperrengate, en alemán significa zona prohibida, donde el acceso está prohibido para impedir la entrada a los buscadores de diamantes. La temperatura media se sitúa entre los 40 y los 50 grados y llueve menos de medio litro al año. La mayoría de los desiertos se localizan dentro de los 30 grados de latitud del Ecuador y tal es el caso del desierto del Sáhara, en África. Hay más ejemplos, como por ejemplo los desiertos de Atacama, del Namib, que son costeros, bañados por una fría corriente oceánica que enfría el aire. Este aire frío contiene menos agua, lo que reduce la lluvia que cae en esa tierra cálida. Estos desiertos están entre los más secos de la Tierra. En Asia Central y Australia
Los desiertos están en el interior continental, donde el aire húmedo del océano ha perdido casi toda su agua antes de llegar allí. El clima puede variar mucho de un tipo de desierto a otro, al igual que la vida salvaje que albergan. Los más cálidos, como el Sáhara, con temperaturas todo el año alcanzando incluso los 50 grados, durante el día pueden estar a 18 grados bajo cero por la noche. Hay un desfase de temperatura día-noche que afecta sobre todo a su fauna y a su flora. Sus ciclos permiten que el calor escape después de la puesta de sol, y es en ese momento cuando refresca. Pequeños mamíferos salen a buscar su alimento. Jerbos, que son como unos roedores, unos pequeños ratoncitos. Plantas arbustivas con hondas raíces y hojas duras y cortidas, lo que hacen en estos momentos es recibir ese agua que necesitan para poder sobrevivir. Los mayores peligros que amenazan estos ecosistemas provienen de los vehículos que circulan fuera de las dunas, de las perforaciones petrolíferas y de la minería a la que están sometidos. A pesar de su aridez, los desiertos esconden parajes con agua y vegetación que alientan la vida salvaje. Y también los asentamientos humanos en esos llamados oasis. El agua subterránea fluye bajo la superficie y de vez en cuando emerge, hasta quedar muy cerca de la superficie, con lo que se humedece el suelo y crea un lago de agua dulce alrededor del cual surge la vida. Y ahora pasamos también a hablaros de otro de los ecosistemas más salvajes y más bonitos del planeta, la sabana africana. Sus majestuosas llanuras esconden el secreto de un delicado ecosistema que da cobijo a los animales terrestres más grandes del planeta. Es una enorme extensión de pradera o pastizal, hogar de una compleja red de ecosistemas de plantas y animales. Se encuentran alrededor de los trópicos, y en esa época húmeda el agua en superficie hace que florezcan las plantas, pero no da tanto como para que se produzca una selva. Sin embargo, existe una temperatura seca y el terreno se vuelve árido, pero no tanto para convertirse en un desierto. Los habitantes han desarrollado increíbles adaptaciones para prosperar en este entorno tan peculiar. La sabana toma nombres como estepas en Asia, praderas en Norteamérica y pastizales en Australia, pero es lo mismo. Son representativos de este ecosistema el Parque Nacional Serengeti, el Ngorongoro, la Reserva Maswa, Loliondo, Grunti, la Reserva Masai Mara. Todas ellas comprenden unos 30.000 kilómetros. Algunos de estos lugares son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su bioma tiene dos estaciones, la húmeda y la seca. La lluvia no es suficiente para que crezcan muchos árboles. Hierbas, matorrales y arbustos dominan el paisaje. Son plantas duras, que soportan migración de miles de herbívoros, como cebras y ñus, que viajan en masa en busca de pastos verdes. La temporada húmeda va desde noviembre a mayo. Ñus, cebras y gacelas, elefantes, van en busca del agua cientos de kilómetros. Y cuando esto pasa, no se acaba el pasto. La razón es que cada animal tiene su lugar en el ecosistema. Comerse la especie de hierba que hace que crezcan nuevos brotes, más tiernos y frescos. Ya que estas plantas crecen por la parte inferior de su tallo, por debajo del sitio donde recibe el mordisco del animal herbívoro, es algo cotidiano, es algo a lo que las plantas están acostumbradas. Y de esta forma, los animales siegan, ayudando a cultivarlos. Sin embargo, hay otros que se alimentan de las copas más altas de los árboles. Las cebras se concentran en el suelo, los elefantes a un tramo medio. Por lo tanto, no se hacen competencia entre ellos. Durante la estación seca, los incendios son comunes. Devuelven así al suelo los nutrientes,
favoreciendo el crecimiento de nuevas plantas, y estas plantas son ignífugas, con raíces y semillas que pueden sobrevivir al fuego. Leones, leopardos, guepardos, perros salvajes, se encargan de eliminar aquellos herbívoros más débiles, dándose así lo que se llama la supervivencia de la especie. Heridos cooperan a realizar una selección natural tan determinante en el ecosistema. Al mismo tiempo, mantienen el entorno limpio, con sistemas digestivos a pruebas de bombas como el de la hiena, que pueden devorar casi cualquier cosa y cuando algo no puede ser digerido, lo regurgita sin problemas. Son pequeños engranajes de la marea gigante que sostiene el equilibrio de la vida en la sabana africana. Pasamos a otro ecosistema, los secretos de la montaña. Conforman el 25% de la masa terrestre, constituyendo el hogar del 12% de la población humana. Más de la mitad de las personas del mundo depende del agua dulce que fluye desde sus cumbres para alimentar arroyos y ríos. Además, cobijan varios ecosistemas dependiendo de su altitud y del clima. Las montañas parecen sólidas, inamovibles, pero esto es ficticio, porque lo que pasa es todo lo contrario. Se elevan y crecen a través de la erosión. Ello produce que cada cierta época sus ecosistemas variasen y por lo tanto son unidades con vida propia. Por ejemplo, podemos hablar de Pirineos, un viejo macizo europeo donde hace millones de años nadaban los peces prehistóricos que hoy es frontera entre España y Francia. Las laderas española y francesa tienen climas distintos, con más de 3.500 especies vegetales y animales. Hace alrededor de 85 millones de años, cerca del final de la era de los dinosaurios, la parte de la corteza que contiene hoy a España se deslizó hacia el norte. Podemos también seguimos hablando de maravillas del planeta, como por ejemplo los fiordos. Espectaculares y estrechas entradas del mar inspiran su calma y su formación se debió al ímpetu abrasivo del hielo. Son valles costeros, escarpados y largos, que están inundados por el mar. Se desarrollaron durante la última edad del hielo, hace 20.000 millones de años. Su formación se debe a los glaciales, que por entonces dominaban el paisaje y serpenteaban hacia el océano, arrasando todo lo que se interponía en su camino. Son comunes en Noruega, Finlandia, Groenlandia, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Alaska. Y también os voy a hablar de otra de las maravillas de la Tierra, quizás las más desconocida. Se trata de desvelar los secretos de la Antártida, enorme y peligrosa. Estamos hablando del continente más frío del planeta. Es el último paraíso virgen y alrededor del 98% de su superficie está enterrada bajo kilómetros de nieve y hielo. Un sitio tan inhóspito y remoto que nadie vive allí de forma permanente, aunque es un 25% más grande que toda la superficie de Europa. Se ha cobrado la vida de muchos aventureros intrépidos. Científicos de la NASA ponen a prueba sus equipos para las misiones que realizan. Allí hay vida. Los peces del océano Antártico tienen proteínas anticongelantes en las venas, sobreviviendo a temperaturas bajo cero. Aunque también se encuentra allí el principio del pingüino gigante o emperador, con más de 1,45 metros de peso. Es una de las aves más grandes del mundo, que puede sobrevivir 9 meses sin comer absolutamente nada. Como veis, especies y también algo de flora
muy adaptadas al lugar más frío del planeta. En algunas zonas se han alcanzado 90 grados bajo cero. Si a ello añadimos vientos que alcanzan los 200 kilómetros, pues imaginaros las condiciones de vida. Hay un tratado internacional que prohíbe actividades militares, minería, explosiones nucleares y la eliminación de residuos peligrosos. Lo protegemos, de momento. No se ve la luz del sol en invierno, incluso en verano es débil. De hecho, estamos hablando de la capa de hielo más grande del planeta. Pero hay una zona que no tiene hielo, el Valle Seco de McMurdo, con condiciones parecidas a las de Marte, atravesada por el río más largo del continente, el río Onyx. Allí, líquenes, hongos y algas habitan en las grietas de las rocas y por lo tanto son el alimento de una distinguida fauna. Sorprendentemente, el océano Antártico es uno de los más ricos del mundo. Su ciclo vital y anual de hielo y deshielo aporta nutrientes capaces de sostener en 1 litro de agua más de 1 millón de seres microscópicos. Estamos hablando del krill, pequeños crustáceos parecidos a los camarones, fuente de alimento de focas, peces, de ballenas, de pingüinos, que forman densos enjambres con más de 10.000 individuos por metro cúbico de agua. Y como no, allí están los enormes, los potentes, los arrasadores glaciares. Poseen una titánica capacidad, llamados ríos de hielo, para transformar el terreno. Su secreto es la erosión, un proceso que consiste en desgastar y transportar la roca sólida. Mientras fluyen hacia abajo, estos ríos de hielo usan los materiales congelados que transportan para lijar la roca por la que se deslizan, dibujando profundas estrías. En el proceso de la abrasión, el arranque ocurre cuando la roca congelada se fragmenta y sus pedazos son arrastrados por la masa de hielo. Hoy, los glaciales solo están en las altas altitudes donde el clima es lo bastante frío para que el hielo se conserve todo el año. En el pasado, se acumulaba el hielo en los agujeros rocosos donde no llegaba el sol, lo que hacía que estos se hicieran más y más profundos, hasta formar circos. Cuando el hielo se derretía, dejaba una depresión en la ladera que se llenaba de agua. En los valles donde había roca más blanda, en esos agujeros el desgaste de erosión era más enorme, formando lo que se conoce como lagos, conectados entre sí por una única corriente o un sistema de cauces trenzados. ¿Y cuál es el producto de estos glaciares? Los icebergs. Nacen cuando una masa de hielo se fragmenta de la parte frontal de un glacial. Cuando llega a la costa se convierte en una plataforma helada. El impacto de las mareas, el peso del hielo, causan fisuras que debilitan el bloque hasta que se rompe en pedazos que se alejan a la deriva para llegar a aguas más calientes y fundirse. Solo se ve la fracción del iceberg que flota sobre la superficie del mar. Es una fracción muy pequeña. Por debajo de esa fracción está la enormidad del iceberg. El empuje que hace hacia arriba actúa sobre el iceberg flotante y es igual al peso del volumen de agua que desaloja. Además, a diferencia de otros sólidos, el hielo es menos denso que el agua que lo compone. Cuando ésta se congela, se cristaliza y deja aire atrapado entre las moléculas de agua. Por eso su densidad se reduce y flota. Todo este conjunto de la Antártida, de las tierras heladas, es increíble. Al igual que donde mueren, que son los océanos. Os invito a zambullirnos en ese ecosistema, un ecosistema catalogado como el más diverso de nuestro planeta, y alucinante sus asombrosos secretos.
Estamos hablando del más del 70% de la superficie del planeta y aproximadamente el 90% está en los mares y océanos. Son fuentes de vida para todo tipo de seres, grandes y feroces, diminutos y prolíficos, que forman una masa llamada plancton. Son profundos, enormes e invencibles. Pero ¿de dónde salieron estas enormes masas de agua? Una teoría sugiere que cuando la Tierra se formó, el agua estaba unida a otros minerales y salió como consecuencia de la actividad volcánica. Otra teoría apunta que estaba presente en forma de vapor y se condensó cuando el mundo se fue enfriando. Una tercera teoría asegura que parte de nuestra agua llegó del espacio exterior en forma de hielo, dentro de asteroides y cometas. El hecho es que los 5 grandes océanos, Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico, están interconectados a través de una serie de corrientes que pueden ser superficiales o de aguas profundas. El agua salada y fría de los polos es densa, por lo que se hunde y se desliza bajo el lecho marino. En el polo norte fluye hacia el sur, a través del Atlántico hacia el Antártico. Luego se dirige hacia el Índico y el Pacífico, donde se calienta al mezclarse con aguas más cálidas. Es un ciclo enorme en todo el planeta. Un ciclo de aguas que es lo que permite que se regule el clima en todo el planeta. El agua calentada es menos salada y menos densa, por lo que otra vez se eleva y vuelve a hundirse al llegar a los polos y enfriarse de nuevo. Se estima que una gota tardaría 1000 años en completar este ciclo oceánico. Las corrientes oceánicas transportan oxígeno y nutrientes por todo el mundo, además de repartir la humedad y el calor por el planeta, lo cual regula el clima. Son las encargadas de regular la distribución desigual de radiación solar que llega a la superficie del planeta de forma irregular. Otro proceso climático de mayor envergadura es el denominado como el Niño, u oscilación del sur, llamada también ENSO, con sus siglas en inglés. Un fenómeno natural que afecta a los océanos, que afecta a la atmósfera y tiene implicaciones globales en el clima de todo el planeta. En cuanto a la estructura del océano, la parte superior que recibe los rayos solares se conoce como zona epipelágica. En ello se reproduce la base de la cadena alimentaria gracias a la fotosíntesis que algas y algunos organismos realizan. Es el llamado plancton, que aprovecha la luz y sirve de alimento a muchas especies marinas. Los peces más pequeños son un banquete para los más grandes, y así la energía se va transmitiendo hacia las franjas más profundas de los océanos. En la zona mesopelágica, es decir, la más profunda, la luz se difumina en una penumbra donde ya no es posible la fotosíntesis. Debajo está la oscuridad total, la zona batial, 10.000 metros por debajo de la superficie terrestre. Y más abajo la zona abisal en el fondo de los océanos y las cuencas oceánicas. El agua heladora y oscura como tinta que llena los fosos abiertos en el suelo se conoce como zona hadal. Pero no podemos dejar de nombrar los océanos sin hablar de los arrecifes de coral. Un pólipo coralino puede medir unos pocos milímetros, pero cuando se une a otro para originar una colonia, la colonia se combina con otras especies y puede dar lugar a lo que denominamos un arrecife. Los arrecifes contienen el 25% de la biodiversidad del planeta. Hay dos tipos, suaves y duros. Los duros son los arquitectos. Segregan un esqueleto de lento crecimiento formado por carbonato cálcico que se va fusionando. Los blandos no son tan consistentes, pero igual de importantes. Algunos corales crecen en aguas poco profundas. Necesitan agua clara y luz,
esencial para su desarrollo. Sus tejidos contienen unas algas unicelulares llamadas zooxantelas que realizan la fotosíntesis, proveniendo de alimento al coral. Además le dan el calor en mares y con tonos tropicales y vibrantes. Los corales de agua profunda, sin embargo, no dependen de esta simbiosis, pues viven en la oscuridad. Poseen un fascinante sistema de depredación. Cada pólipo individual de una colonia tiene unas células urticantes que se estimulan al contacto con cualquier cosa. Todas estas formas de vida, todos estos organismos, forman lo que se denominan arrecifes. Los más, obvios, están cerca de tierra firme, interconectados con otros ecosistemas como los manglares, que son bosques de árboles que toleran el agua salada. A esto también se juntan las poderosas algas marinas. Son, por así decirlo, un poco la flora que tenemos en el mar, lo cual constituye una gran fuente de alimento para otros peces herbívoros, a la vez que contienen el barro del fondo y mantienen el agua limpia. Bien, como habréis observado, os hemos hablado del planeta Tierra, planeta alucinante. ¿Por qué os he comentado todo esto? Pues es muy sencillo. Nosotros vivimos a nuestro modo de vida, regido prácticamente por la economía, vamos buscando el poder, el dinero. No nos preocupamos del planeta Tierra. No valoramos lo que tenemos y seguimos destrozando y destruyendo con nuestro actual modo de vida. Y ello pues lleva a un deterioro del planeta que es nuestra casa. Si nosotros no tenemos esto en cuenta, llegará un momento en que ni nosotros tendremos casa ni nuestras generaciones venideras tampoco. Y además es una casa muy bonita. Habéis visto que es variada, biodiversidad, sitios, lugares, encantos. Bueno, pues desde Cuerpo, Mundo, Mende, os puedo hacer un alegato a que no destrocemos esto. A que por lo menos intentemos que perdure y que persista. Y desde aquí, de nuevo otro programa, desde Radio Buñol, Cuerpo, Mente, Mundo, con vosotros de nuevo. Y hasta la próxima. Muchas gracias.